Muy bien, iniciamos el segundo video de la clase. Bienvenidos a las personas que están recién ingresando. Pero mientras voy admitiéndoles, continuamos con este relato histórico, ¿sí? Que como ustedes verán es interesante conocer. Entonces habíamos quedado y habíamos indicado de que en 1909 Karl Erlang, ¿sí?, que es un estadístico, la función Erlang han debido estudiarla ustedes en la asignatura probabilidades, ¿no? ¿Cómo era el sistema de comunicaciones de la época? Eran teléfonos que tenían que ir desde una casa hasta una central telefónica. Y desde la central telefónica habían señoritas que con clavijas que hacían las conexiones a los diferentes lugares, ¿no? Esa era la concepción. Consecuentemente, había momentos en que había congestionamiento del tráfico telefónico y se dio cuenta, ¿sí?, de que había un promedio entre llamadas, había un promedio de atención, habían colas y habían canales. De ahí surge la teoría de colas que la vamos a estudiar en Investigación Operativa 2. A principios del siglo también hacen su aparición algunas personas que dan ya algunos conceptos cómo poder optimizar los tiempos y movimientos, ¿sí? Estamos hablando de Frederick Taylor y de los esposos Frank y Lillian Gilbert, ¿sí?, que crean los Terblix, leyendo el apellido, aquí está Gilbert, si ustedes leen al revés es Terblich, ¿verdad? Y esos son los movimientos mínimos que existen y empiezan a medir, ¿sí?, los tiempos y movimientos. Ustedes llevan una asignatura que se llama Ingeniería de Métodos. Entonces, en esta ingeniería de métodos es la aplicación justamente de esas técnicas para poder encontrar eficiencia en el trabajo, ¿sí? Fíjense, ustedes llevan entonces, están introduciendo realmente a una temática muy interesante que es esta de parte de los movimientos. Y bueno, a partir de ahí, ¿sí?, surgen otros modelos, aportes matemáticos, sobre todo en la teoría de juegos. En todo campo empieza a mejorar, eh, empiezan a explorarse nuevos campos en la ciencia. Bien, vamos a continuar con esto. Aquí está. John von Neumann, que les he indicado cómo se escribe para que hagan su investigación. John von Neumann, ¿sí?, aparte de crear el computador y la tecnología para poder comunicarse y crear el computador moderno, ¿sí?, el computador que hoy en día utilizamos, además creó la teoría de juegos. Y muy interesante teoría de juegos. Y sirve para tomar decisiones la teoría de juegos. Es el primer capítulo de Investigación Operativa 2. Y esta teoría de juegos, con el pasar del tiempo, ha ido penetrando en el campo de la ciencia económica hasta transformarla también en una ciencia exacta, porque antes se podía definir como una ciencia social. Hoy, además, es también una ciencia exacta, justamente por la creación de la teoría de juegos aplicada a... ¿Aló? ¿Alguien quiere hablar? ¿Aló? Me están recibiendo la señal adecuadamente, ¿verdad? Sí, no hay quejas sobre el asunto. Bien, entonces, John von Neumann crea la teoría de juegos juntamente con Oscar Morgenstern. Ambos eran europeos. El segundo, austriaco. Dice que era el nieto del Kaiser Guillermo II, ¿sí? El que llevó a Prusia a la guerra, ¿no? A la Primera Guerra Mundial.
está John Foy Neumann, ¿sí? Ese matemático extraordinario que hemos tenido en el siglo XX. Y todos ellos, ¿sí? Y posterior a ellos, o sea, una referencia gigante, ¿sí? De aportes grandes intelectuales en el campo de la matemática, tan importantes que han llegado a recibir los premios Nobel en aplicación a la ciencia económica. Son 5 premios Nobel que conozco, ¿sí? Así directamente con teoría de juegos. Y ya se pueden dar ustedes dar cuenta, o sea, la tremenda importancia de conocer la forma, ¿sí? De pensar, de que deberíamos razonar. Porque muchas veces, frente a situaciones, algunas de incertidumbre, nos encontramos sin saber por dónde salir, ¿cierto? Y no razonamos adecuadamente. Entonces, esta teoría de juegos, por lo menos, básicamente, nos explica cómo podemos enfrentar ciertos problemas que se pueden presentar con competidores o con el mismo estado natural, situación que se va a convertir posteriormente en la teoría de decisiones que sigue al capítulo de teoría de juegos en investigación operativa 2. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, estos civiles científicos que habían trabajado para sus ejércitos son despedidos, ¿sí? Pues ya no se los necesita. Entonces, estos caballeros altos intelectuales, ¿sí? Que habían desarrollado esa nueva tecnología, se incorporan en las corporaciones, en las empresas de Estados Unidos, de los países europeos, etcétera, y van aplicando la investigación de operaciones para resolver los problemas, ¿sí? De optimización, de mejora, de finanzas, de dar mayor competitividad a las empresas y sus resultados extraordinariamente grandes. Por eso que les indico desde que en 1947 este matemático George Danzig, que publica a los medios académicos sus creaciones, cambian, ¿sí? Transforman el mundo, ¿sí? El mundo de las finanzas, la economía, de la optimización. Entonces nos permite tomar decisiones más razonadas, adecuadas y que optimicen. En muchas situaciones no existe otra metodología sino la matemática para poder resolver. Por Dios gracias, John Von Neumann y Alan Turing nos han dado a nosotros una gran ventaja. Nos han puesto el computador en las manos hoy en día y lo que tenemos que hacer es formular e introducir los datos. Pero por supuesto que tenemos que saber todo el procedimiento, ¿cierto? Para poder hacer algunas inducciones con los resultados que se obtengan. Bien. Aquí vamos, fíjense, esta teoría de juegos dice la historia que fue aplicada intuitivamente por el general George Clooney, de él no hay necesidad de colocar, pero que le ayudó a ganar una batalla aeronaval en una de las islas del Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, miren, hay muchos autores, adicionalmente que voy a ir marcándoles que ustedes tienen que hacer, porque fíjense, esta historia que está acá está muy débil. ¿Sí? Miren, aquí estamos hablando de, ¿qué más? Ya hemos hablado de George Danzig. George Danzig basó sus trabajos matemáticos en el método Gauss-Jordan de inversión de matrices, ¿se acuerdan? Sí, de él estamos hablando. Y posteriormente dice que un poco más allá se creó la programación dinámica, el método Gomori, y acá están en la simulación. Otra cosita más antes de esta parte de acá, este párrafo. Es un librito antiguo, es el primero que lo he editado hace varios años atrás. Por lo tanto, tengo algunos errorcitos y aclaraciones que ustedes van a hacer. Entre ellos, por ejemplo, indicar que la simulación no fue creada por Markowitz. La simulación de Monte Carlo fue creada por John Von Neumann. Sí, y lo aplicó John Von Neumann en el cálculo del espesor del reactor atómico, ¿sí? En Los Álamos. Entonces, él no había una técnica matemática para poder determinar el espesor, porque las variables eran nuevas, se trataba de fusión nuclear.
¿verdad? Entonces, no había cómo poder calcular, pues nadie puede poner el dedo, imagínense un reactor nuclear. Para calcular, y ese reactor nuclear tiene que tener paredes de plomo, ¿sí? Porque es el material más pesado que puede contener una reacción de este tipo. Por supuesto, refrigerando, ¿no? Las capas. Y, bueno, eso expresó cómo se tenía que calcular. Y aplicó y creó la teoría de la simulación, que también vamos a estudiarla en investigación operativa 2 también, ¿no? Bien. Por eso que les decía, investigación operativa 1, ¿sí? Es exclusivamente programación lineal, programación lineal. Aquí, por ejemplo, no estamos hablando de quién, aquí está, ven, aquí está. Teoría de inventarios, dice, creados por Auroll, Shamblin, Stevens y muchos modelos, ¿no? La teoría de inventarios ha sido creada por eh, Fort Harris, ¿sí? Pero después, ya en las diferentes ediciones, ¿sí? Han ido cambiando su nombre y su nombre. Entonces vamos a colocar, por favor, Fort Whitman Harris. Es el creador de la teoría de inventarios, una formulita elemental que tenemos que estudiar también en investigación operativa 2, pero de todos modos, estamos viendo la historia, les deletreo este nombre. El primer nombre, F mayúscula O R D, espacio W I H T M A N, espacio H mayúscula A R R I S, por Whitman Harris, que es el creador de la teoría de inventarios. Y van a ver que ustedes se van a encontrar con cosas muy interesantes. Hay muchos elementos de la teoría de redes que tenemos que ver, que tienen sus propios autores. Tal vez sería interesante que ustedes también vean sobre el siguiente ejemplo, que no está dentro de los textos, no está en el programa de, la, de estas dos asignaturas. Se llama planificación de proyectos CPM PERT, planificación de proyectos por PERT CPM, PERT CPM, y que tiene que ver también con la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Porque durante la Segunda Guerra Mundial se emplearon 3 armas letales: el submarino, la energía nuclear y los misiles, ¿cierto? Los misiles. Entonces, ustedes saben que los misiles hacían estragos. Londres los lanzaban desde Ramplas al norte de Francia, lanzaban los cohetes e iban a impactar en los centros comerciales, industriales de Londres, ¿no? Muy temidos los B-2 en especial. Que cuando concluyó esa famosa guerra, lo primero que hicieron los yanquis fue contactarse con el creador de los cohetes, ¿no? Y se lo llevaron a los Estados Unidos, ¿sí? Lo convirtieron en ciudadano norteamericano. Y Von Braun, que era el apellido, no me acuerdo el nombre, Von Braun, construyó el cohete Saturno IV, ¿no? Que llevó al primer hombre a la Luna. Es así en la historia, ¿no? Miren qué contemporánea es la historia que estamos analizando y viendo en esta descripción histórica. Bien, desde el punto de vista militar, ¿sí? Entonces construyeron submarinos balísticos nucleares, ¿no? Que hoy en día circundan la Tierra, ¿sí? Controlando, patrullando por las fuerzas de los Estados Unidos por un lado y por otro lado de la ex Unión Soviética, y controlan el mundo, ¿no? Por sus intereses económicos. Y este submarino Polaris, para su construcción, porque son grandes realmente, son frutos de la tecnología y la ciencia enormes, ¿sí? Imagínense, llevan 5, 6 ojivas nucleares, se propulsan por reacción atómica, ¿sí? Y son submarinos que no son detectados, que van por el océano, ¿no?
sea, pueden aparecer en cualquier puerto del mundo en cuestión de días. Y han visto ustedes películas, ¿no?, de ese tipo, entonces se pueden imaginar la dimensión de la tecnología de que estamos hablando. Y para su construcción sería desarrollado una técnica que se llama el PERT, es Project Evaluation Review Technique, técnica de revisión y evaluación. Inicialmente era Polaris, ¿sí?, en vez de Project, pero hoy en día es Project, entonces ese es el PERT. Y lo mantenían en secreto, ¿sí?, en la Marina de los Estados Unidos, hasta que un grupo de científicos de una empresa, no me acuerdo el nombre de la empresa, enseguida me voy a acordar, en Louisville, en los Estados Unidos, DuPont, para hacer el mantenimiento de una planta industrial química. Entonces emplearon una técnica y lo publicaron a los medios académicos. Entonces en ese momento no tuvieron más opción que decir, no, esta técnica también la habíamos nosotros desarrollado y que tiene muy similar forma de concepción para poder hacer la planificación de los proyectos. Y también esto es muy importante para y si hay tiempo lo vamos a ver, ¿sí?, igual que en el caso que vimos en la clase anterior de localización geográfica. Vamos a hacer lo posible por darnos estos espacios. Por supuesto que hay muchos más, ¿sí?, hay muchos más para poderlos estudiar, pero en el caso de América Latina, o sea, muy poco se investiga, les comento, en investigación operativa. Hace unos años atrás apareció un ciudadano peruano, Eduardo Raffo Leca, que estuvo escribiendo sobre investigación de operaciones, muy importantes aportes, les comento, cosas muy bonitas, muy interesantes, programas en Basic, etcétera, pero estoy hablando de la época del 90, entonces de 1990. ¿Qué será de su vida? Tal vez ya ha fallecido el señor. Por parte del Perú eso. Por parte de la Argentina, como siempre, hay algunos textos que son interesantes, pero normalmente se centran la mayoría en México, ¿no? Y en México está el doctor Juan Wittenberg, Juan Pravda Wittenberg, no, Juan Wittenberg Pravda, ¿no? Es de origen polaco, si no me equivoco. Sus padres, ¿no? Él ya mexicano, ha hecho un doctorado en una universidad de los Estados Unidos. En ese momento no me acuerdo exactamente si es California o es en MIT, ¿sí? Bueno, en ese momento queda en incógnita, pero ha hecho su doctorado allá y ha escrito dos libros que son muy interesantes. Cada uno de los libros tiene aproximadamente unas 500 páginas, entre los 2000, y que hace referencia a algunos modelos, ¿sí?, que los vamos a estudiar. O sea, no todos también, porque va evolucionando. Posteriormente, algunos investigadores de España, etcétera, han ido profundizando. Hay bastante bibliografía sobre investigación de operaciones. Sin embargo, este texto que les estoy comentando, o sea, es la base sobre la cual, o sea, yo me permito, o sea, adelantar, mejorar, ya no tener que escribir tanto, sino que ya están algunos conceptos dichos, hechos. Entonces pasamos a la parte práctica. Nos beneficia enormemente. Bien, hasta el momento, y fíjense, sigue desarrollándose la investigación de operaciones. Algunos dicen, ya ha llegado a su límite, ¿no? Pero cada vez que dicen eso, resulta que aparece otra cosita que resolver, etcétera, y va ampliándose en el campo. Como es aplicación de la metodología de investigación científica, cuando el mundo se hace más complejo, se tienen que darse soluciones a través de modelos matemáticos y nuevamente aparece la investigación operativa dando solución o incorporando nueva teoría a esta forma de pensar, ¿sí?, esta disciplina científica que es la investigación la investigación operativa. Jaime Enrique Varela también es de la Universidad de Los Andes, ha publicado un libro sobre investigación de operaciones muy interesante, muy bonito. De ahí obtuve los conocimientos necesarios para justamente la teoría para la localización geográfica. Muy pocos libros
hablan sobre localización geográfica, siendo uno de los modelos más empleados, ¿no? En este campo. Muy bien. Veremos cuánto se avanza. Bien, aquí la tarea, anoten por favor, anoten, esta es la tarea. El punto, así les voy a enviar eso tal como está acá. El punto 1.1, desarrollo a través del tiempo o historia. Quiero que ustedes hagan su propia historia. Que cada uno de ustedes, ahí les he dado algunas referencias bibliográficas, ¿sí? De autores, y ustedes empiecen a investigar. La tarea para la siguiente clase consiste, ¿sí? Exclusivamente en hacer una historiación de la investigación de operaciones. Ustedes, ya les he dado la pauta, ¿cierto? Van a tener el video. Levanten pues videos de historia de la investigación operativa, entren e investiguen. Esta tarea tiene un puntaje para el primer parcial. Ustedes tienen que redactar, así tal como está aquí, pueden aumentar, como ya tienen la base, ya tienen esta base, entonces vayan aumentando anécdotas. Les voy a comentar una anécdota. El doctor George Danzig, sí, el creador de la programación lineal, que es el padre que vamos a estudiar, ¿cierto? En todas sus técnicas. Para obtener su doctorado en estadística, pasó con el profesor Feynman. El profesor Feynman, sí, es igual un intelectual, es un genio de la ciencia estadística, era su profesor. Y nuestro amigo George Danzig, ¿sí? Dice que normalmente las clases de doctorado, ¿sí? Son clases donde los doctores van proponiendo a una serie de conferencias, ¿sí? Sus investigaciones en diferentes campos. Y por supuesto que Feynman, ¿sí? Se reunían con sus estudiantes de doctorado, seguramente cada 15 días, cada mes, así durante el desarrollo del curso. Y tenía la manía, el doctor Feynman, de anotar la tarea para una siguiente clase, una investigación para la siguiente clase, uno de los extremos del pizarrón. En una oportunidad, George Danzig llegó por muchas circunstancias un poco atrasado a la clase. Entonces entró, se sentó, continuó escuchando la conferencia del doctor Feynman, concluyó y George Danzig se acercó al pizarrón y copió lo que supuestamente era la tarea para la siguiente clase. Esta tarea fue resuelta, ¿sí? En el lapso correspondiente. Se acercó al escritorio del doctor Feynman, le dijo: doctor, realmente muy compleja la tarea que nos ha dejado, pero la he resuelto, aquí tiene. Dice que el doctor Feynman empezó a leer, ¿sí? Lo que había resuelto Danzig, e inmediatamente le entregó su lapicera, ¿no? Así, ¿dónde está? Aquí, así le entregó. En señal, ¿sí? De que se convierte en una autoridad, ¿sí? En señal que se convierte en una autoridad en el campo. Y evidentemente George Danzig había dado solución, ¿sí? A una paradoja dentro de la ciencia estadística. Dice así. Y por supuesto que inmediatamente se le reconoció ya como doctor por este nuevo avance en estadística. Entonces, como esta anécdota que acabo de comentarles, hay una serie de anécdotas referente a la historia de la investigación de operaciones, y por supuesto a los mejores trabajos voy a proporcionarles, sí, un adecuado reconocimiento. Eso tienen una semana para hacer, y como les digo, tienen que empezar a investigar. No creo que sea muy difícil, pero lo que no tienen que hacer es presentarme, o sea, un texto que bajen del internet, por eso que está acá, y hasta aquí ya está redactado. Entonces, así ustedes van a ver quién era Koenig, ¿sí? Quién era Koenig y Evergary, fíjense, ya me olvidó comentarles. Son dos matemáticos, ¿sí? En diferentes tiempos, puede ser una década, ¿no? Evergary, por ejemplo, es un premio que se otorga a los matemáticos
a los estadísticos y a los que desarrollan la ciencia de la computación es el premio Evergary, ¿no? Entonces ustedes van a ver, van a empezar a guiarse con esto y van a ver que van a llegar exitosamente, pero utilicen esta redacción. Y les estoy pidiendo expresamente que utilicen esta redacción, agregando, aumentando, porque esta es una buena forma de poder controlar que no cometan el error, ¿sí? De ustedes poner aquí lo que han bajado al internet. Esto no tiene ningún sentido, es cualquier persona hace un copy-paste, hace cualquiera. Aquí, sobre la base de esto, tienen que empezar a redactar. Quiero ver sus dotes de redactores, ¿sí? Muy bien. Ahora, a continuación, ¿sí? Vamos a plantear, o sea, ¿cómo podemos definir la investigación operativa? Un poco complejo, ¿ve? Pero ya logró definir. Dice que es un enfoque científico o la aplicación del método científico también. De todos modos, dice es un enfoque científico. Si es un enfoque científico, entonces tenemos que utilizar la metodología de la investigación científica. Hoy ustedes en este grupo, después de las 4:30, tienen una clase que se llama metodología de la investigación científica, ¿verdad? Entonces, es la aplicación, ¿sí?, de esta metodología, dice, aplicado por grupos multidisciplinarios, igual que en el circo Blackett que les he comentado, donde habían ingenieros de diferentes especialidades, habían físicos, químicos, o sea, lo más granado de la intelectualidad de la Gran Bretaña de la época, ¿no? Que creaban equipos multidisciplinarios. ¿Para qué? Dice, aplicado a la resolución de problemas de organizaciones cuyos resultados mejoran el funcionamiento del sistema. Muy bien. Esta es una definición muy antigua para mí, pero voy a tener que mejorarla, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy en ese propósito porque, o sea, Dios quiera que me dé un poquito de impulso y pueda justamente publicar la historia, la localización geográfica, el modelo PERT-CPM, programación dinámica y cadenas de Markov que me faltan aún poder publicar. Es un textito pequeñito, pero tengo la intención de hacerlo, tengo ya redactado, ya tengo todo, pero tengo que editarlo. Y eso me está costando tiempito. Veamos esta partecita. Nuevamente vuelvo a la definición. Dice, es la aplicación de la metodología de la investigación científica, o un enfoque científico, es lo mismo. ¿Quiénes aplican? Grupos multidisciplinarios. ¿Para qué? Para resolver problemas, ¿sí?, de las organizaciones. Ahora, comprendid estas organizaciones como si fueran sistemas. Y aquí empezamos y les comuniqué ya en la clase anterior, que la investigación de operaciones está intrínsecamente relacionada con los sistemas, con la teoría general de los sistemas, ¿sí? Entonces, fíjense, claro, la investigación operativa sin las ventajas que hoy en día proporcionan los computadores, ¿sí?, y la concepción sistémica para resolver no se podía aplicar, no se podía resolver, no se podía aplicar. Entonces, o tardaría demasiado tiempo, ¿no?, en iterar. Entonces, podían ser meses. Aquí con este campo de los sistemas, se relaciona y dan soluciones. Pero, por lo tanto, hay un sustento que son los sistemas que les he comentado. Y estos sistemas fueron concebidos recién en la época del 57. Después ya de la creación de los computadores, se necesitaba algo concreto. Y ese algo concreto se publica en la época del 50 por John von Bertalanffy, no, Ludwig von Bertalanffy. A ver, anoten por favorcito. Ludwig, como de Ludwig van Beethoven, así. Ludwig von Bertalanffy. Sí, voy a deletrearles. L mayúscula, U, D, W, I, G. Espacio, B dentilabial, O, N, espacio, B labial mayúscula, E, R, T, A, L, A, N, F, F, I.
es Ludwig von Bertalanffy. Y el otro autor es Kenneth Boulding. Desde el letreo, ¿sí? K-E-N-N-E-T-H, espacio, B labial O-U-L-D-I-N-G. Ellos son los creadores, ¿sí?, de la teoría general de los sistemas. Entonces, esta teoría general de los sistemas, sí, es la corriente del pensamiento de los sistemas a la ciencia de la administración, que conjuntamente la investigación de operaciones, que es la corriente de la aplicación de las matemáticas, ¿sí?, en la administración, han permitido solidificar enormemente las ciencias administrativas y la mejora de la administración de las organizaciones. ¿Qué tiene que hacer el ingeniero de sistemas en la vida práctica? Mejorar, sí, la información. ¿A través de qué? A través de la sistematización de la información. Y entre todas esta sistematización de la información hay un área que se llama el área de la toma de decisiones, ¿sí?, por aplicación de matemáticas, que es lo que estamos estudiando. Entonces, voy a empezar a definir un poquitito esto. Dice, el enfoque científico es la metodología de la investigación científica, lo que ustedes han empezado a estudiar en la asignatura que sigue a la presente el día de hoy. Dice, se aplican grupos multidisciplinarios para resolver problemas de organizaciones. Por supuesto, hay problemas de producción, problemas de transporte. Es decir, ya se pueden imaginar problemas que tienen que ver con la administración de las operaciones en las empresas. Y dice, esos resultados van a mejorar el funcionamiento del sistema. Toda organización es un sistema. La cervecería, por ejemplo, es un sistema, ¿no? Porque funciona las 24 horas del día y todos los días del año, ¿no? ¿Sí? Porque ya se ha convertido en un sistema, ¿sí? Ahí está. Tiene una estructura y, por supuesto, en esa estructura funciona un sistema. La concepción hasta 1954, que es la publicación de estas dos últimas personas que les he comentado con la teoría general de los sistemas, era la filosofía estructuralista. Entonces, se indicaba de que todo fenómeno tiene una estructura, y lo cual es evidente, ¿no? Pero de lo que no había avance en esa época, que toda organización tiene estructura, pero además es un sistema. Entonces, esas concepciones han cambiado el mundo, ¿no? Y por supuesto que nosotros hacemos lo que acabamos de entender. Para la aplicación del método científico, entonces, yo tengo que detectar un problema necesariamente en una organización. Si no, no la toco, ¿cierto? Sigue funcionando tal como está. Siguen introduciéndose 50 kilos de vaca, 2 de papa y 5 de tomate, y sigue saliendo allá, ¿no? Pero sin mayor razonamiento, pero se aplica una de estas técnicas de investigación de operaciones, posiblemente tenga que bajar un poquito más, ¿sí?, la cantidad de carne que se pone para poder optimizar el precio, por decirles algo, ¿no? A ver, vamos a esto de acá. Tiene que haber un problema. Pero si hay un problema, entonces va a haber un objetivo. Pero ese objetivo se plantea a través del problema, ¿sí?, a través del planteamiento de la hipótesis. Ahora me estoy adelantando un poquito porque ustedes así van a aprender, pero esa trilogía de la investigación que se llama problema, objeto, objetivo, sí permite aplicar, sí, algunos métodos de investigación que los van a aprender, que son del orden teórico y del orden empírico, y finalmente el método estadístico matemático para poder hacer algunas inferencias en el estudio que estamos realizando. Esta es la tecnología, la forma de pensar que se aplican para resolver los problemas dentro de una organización. Esta es la definición, entonces, en pocas palabras, ¿sí? Un enfoque científico o metodología, la aplicación de la metodología de la investigación científica que aplican
grupos multidisciplinarios para resolver problemas que se presentan en las organizaciones, concebidas estas como si fueran como sistemas, como en realidad son, ¿sí? No es que pudieran ser, sino que son sistemas. Y aquí ustedes tienen, ¿sí?, la aplicación, ¿sí?, justamente de la metodología que les acabo de anticipar. Aquí, ¿cómo elaborar un proyecto de investigación operativa? Dice, ¿no? Aquí tienen ustedes estos pasos: definición del problema, planteamiento de objetivo, planteamiento de la hipótesis, construcción del modelo, la validación del modelo, prueba del modelo y sus soluciones, implantación del modelo al sistema. He adelantado ya algo, pero acá vamos a mejorar un poquito la concepción. Dice, para poder aplicar, ¿sí?, la investigación operativa, es necesario tener un problema. Cuando se detecta el problema, entonces tengo que también establecer el objetivo. Pero ese objetivo, ¿sí?, tiene también un objeto de investigación. Ese objeto de investigación podría ser los inventarios de una empresa, por decirlo, ¿cierto? O el sistema de producción industrial de una empresa. Podría ser un sistema de transportes de la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un objeto que es parte de la ciencia o de varias ciencias donde tenemos que hacer nuestros estudios. Bien, ¿dónde? En la organización. Esta es la organización y se concibe como sistema, como ustedes verán. Creo que se va a cortar en minutos, todavía tenemos 2 minutos. Fíjense, aquí la organización presente como sistema, ¿sí? En una organización puede haber desde el área funcional, personal, ventas, almacenes, auditoría, producción, contabilidad, etcétera. Y entre estas funciones, que pueden ser oficinas, etcétera, siempre fluye información en diferentes sentidos, inclusive entre algunas de ellas de ida y vuelta. Existe un input, ¿sí?, que puede ser materia prima, información externa, recursos financieros, energía, y se va a transformar en un proceso que va a estar controlado administrativamente por estas funciones, y se van a producir un servicio o producto, una información del proceso, estados financieros, imagen, etcétera, ¿no? Entonces, este es el sistema, y lo que nosotros tenemos que construir de esta manera una organización para poder detectar dónde se encuentra. Esta es nuestra primera radiografía. Nosotros somos, sí, los médicos de la administración, entonces hacemos una primera radiografía, que la están viendo ahí, de lo que pasa, cómo funciona la organización. Entonces, están empleando ingeniería métodos, están empleando muchas de las asignaturas que ustedes están llevando en esta carrera para su formación. Estas relaciones existentes entre cada una de estas funciones se pueden verificar a través de estos cursogramas del procedimiento de diferentes tipos. En este caso, un procedimiento de compras. ¿Cómo va? Fíjense, son funciones: producción, almacenes, contabilidad, auditoría. Lo que estamos haciendo acá es lo que ustedes estudian en ingeniería de métodos, ¿no? Una de las primeras lecciones debe ser. Entonces, en producción se genera el formulario 1. Pasa a almacenes y hay un proceso, ¿sí?, de este formulario. Solamente